Mi esposa me soltó, sin pestañear, que el drama de mi familia no era su problema. Así que tomé una decisión fría que dejó a su propia madre fuera de mi casa esa misma noche. El momento en que entendí que mi mujer ya había tomado una decisión, y que yo también tendría que hacerlo, fue cuando dijo esa frase sin pestañear. No levantó la voz, no dudó, solo me miró, y dejó claro que, pasara lo que pasara, mi hermano no iba a cruzar esa puerta. Y lo peor no fue lo que dijo, fue lo fácil que le salió. Tengo 45 años. Vivo en Madrid, en una casa que compré en Vallecas mucho antes de conocer a Laura. Ella tiene 39. Llevamos 7 años casados. No tenemos hijos, los dos trabajamos. Y durante mucho tiempo creí que lo nuestro funcionaba precisamente porque éramos distintos. Laura necesita orden, rutinas, control. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Todo en su sitio, todo previsto, todo bajo su norma. Yo no. Yo soy de adaptarme, de fluir, de no convertir cada detalle en un problema. Durante años pensé que ese contraste nos equilibraba, que ella me daba estructura y yo le daba aire, hasta que dejó de ser un equilibrio y empezó a ser una línea que no sabía que existía. Hasta ese día. Era una tarde cualquiera cuando me llamó mi hermano pequeño, Dani. No hablamos todos los días, pero siempre hemos estado muy unidos. En cuanto escuché su voz, algo me apretó por dentro. No era normal, no estaba hablando. Estaba rompiéndose. Lloraba sin control, sin intentar disimularlo, como alguien al que ya le da igual todo, y eso no era propio de él. Tardó en poder explicarse. Respiraba mal, se le cortaban las frases, pero lo que dijo fue peor de lo que imaginaba. Había perdido su casa, no como una exageración, no como una mala racha, la había perdido de verdad. Esa casa en Getafe que compró hace 4 años. Esa por la que trabajó fines de semana. Cogió horas extra, dejó de salir, dejó de gastar. Su único objetivo durante años. Su sitio. O eso creía. El día anterior, un hombre se presentó en su puerta con 2 abogados. Papeles en la mano, todo en regla. Y le dijeron algo que parecía absurdo. Hasta que dejó de parecerlo. La casa no era suya. El propietario real había descubierto que su sobrino la había vendido ilegalmente, falsificando documentos. Dani no le compró la casa al dueño, se la compró a un estafador. ¿Y la ley? No estaba de su lado. El verdadero propietario denunció, ganó el proceso y recuperó la vivienda. Así de simple, así de frío. No importó que Dani llevara años viviendo allí. No importó que hubiera hecho reformas. No importó que pagara suministros, impuestos, todo. Legalmente, no era nadie. Le dieron unos días para irse. Cuando terminó de contármelo, ya no hablaba. Solo respiraba mal. Y repetía lo mismo una y otra vez. Soy gilipollas. Soy gilipollas. No me pidió ayuda. No hizo falta. Colgué. Y me quedé sentado en la mesa del comedor, mirando nada. En silencio. Pensando en él. Pensando en lo que significa quedarte sin casa de un día para otro. Pensando en qué haría yo. Y la respuesta fue inmediata. No había debate. Mi hermano no iba a dormir en la calle. Esa noche, cuando Laura llegó del trabajo, se lo conté todo. Sin rodeos. El fraude, el juicio, el desalojo, su estado. Y después, lo obvio. Que se viniera a casa una temporada. Esperaba dudas prácticas, espacio, organización, tiempos. Pero lo que recibí no fue eso. Laura frunció el ceño desde el primer momento. No de preocupación, de molestia. No, así, seco, inmediato. Pensé que no había entendido. ¿Cómo que no? Es Dani. Acaba de perder su casa. Dejó el bolso sobre la mesa con un gesto brusco. Suspiró, como si le estuviera planteando un problema absurdo. Sabes que odio tener gente en casa. No gente. Mi hermano. Intenté mantener la calma. No es una visita, Laura. Es una emergencia. Será temporal. Ponemos normas, lo que quieras. Ni me dejó terminar.
No quiero vivir con alguien más. Lo dijo sin elevar el tono, sin emoción. Esta casa también es mía, y no voy a tolerar a una persona ajena aquí. ¿Ajena? La palabra se me quedó clavada. No es ajeno, es mi hermano. Es ajeno a mi rutina. Ahí entendí algo. No estaba discutiendo una situación, estaba defendiendo su territorio. Le recordé que Dani siempre ha sido respetuoso, que nunca daría problemas, que si fuera al revés, yo no dudaría en ayudar a su familia. Fue entonces cuando me miró, directamente, sin pestañear, y dijo, «El drama de tu familia no es mi problema». No hubo eco, no hubo explicación, solo esa frase, cayendo en seco. Me quedé mudo. No por falta de argumentos, sino porque algo se rompió. No era solo que no quisiera ayudar, era que ni siquiera veía una tragedia, solo veía una incomodidad. La conversación murió ahí, no hubo acuerdo, no hubo solución. Esa noche dormimos separados, o fingimos dormir. Yo me quedé horas mirando el techo, repasando esa frase, una y otra vez, como si al repetirla fuera a cambiar. Pero no cambiaba, y cada vez que la pensaba, Laura se parecía menos a la persona con la que me había casado. Los 2 días siguientes fueron silenciosos, pesados, sin discusiones, sin gritos, pero con algo peor, distancia. Laura siguió con su rutina, como si nada. Yo no podía dejar de pensar en Dani, en dónde estaba durmiendo, en cómo estaba pasando esos días, y en una pregunta que empezó a crecer, aunque todavía no quería formularla del todo, porque en el fondo ya sabía la respuesta. Cuando entendí que Laura no solo no iba a ceder, sino que ya había decidido quién merecía ayuda y quién no, fue cuando empecé a ver algo mucho más peligroso que una simple discusión. No era un no, era un juicio. Y ya tenía sentencia. Dani me llamaba todos los días, a veces varias veces, nunca para pedirme nada directamente. Eso era lo peor. Me contaba cómo avanzaba el desalojo, cómo cada piso que veía ya estaba alquilado, cómo los precios parecían subir justo cuando más lo necesitaba. Intentaba sonar entero, pero había algo en su voz que no se puede fingir. Cansancio, vergüenza. Y una especie de derrota que iba calando poco a poco. Después de una de esas llamadas, colgué y me quedé quieto, sentado en la mesa, sin hacer nada. Y fue ahí cuando algo encajó. Algo que había estado delante de mí todo el tiempo, y no había visto. Yo tenía otra casa. No era ningún secreto. Era una propiedad en las afueras de Alcalá de Henares, que compré hace años como inversión. Una casa grande, independiente, de 2 plantas. Ya no me daba ingresos, porque se la había dejado a la madre de Laura. Su madre había perdido su vivienda en un embargo. Eso fue lo que me contaron. Dejó de pagar durante meses. El banco ejecutó la hipoteca y se quedó en la calle. Laura vino a mí en su momento, preocupada, tensa, pidiéndome ayuda, y yo no dudé, ni un segundo. Le ofrecí esa casa sin cobrarle nada, sin contrato, sin condiciones. Solo le di las llaves. Y le dije que podía quedarse el tiempo que necesitara. Nunca lo vi como un favor. Lo vi como lo que era, familia. Pero esa casa tenía algo más, algo clave. 2 plantas completamente separadas. No era una casa al uso. El piso de arriba tenía entrada independiente desde el exterior, con su propia escalera, sin zonas comunes, sin cocina compartida, sin baño compartido. En la práctica, 2 viviendas. 2 personas podían vivir allí sin cruzarse en días. Cuando me di cuenta de eso, sentí por primera vez en días una especie de alivio. Era perfecto, justo, lógico. No invadía nuestro espacio, no obligaba a convivir a nadie, y resolvía la urgencia de Dani. Esa misma noche hablé con Laura otra vez. Esta vez me di cada palabra. Le dejé claro que Dani no vendría a nuestra casa, que no iban a alterar su rutina. Le expliqué la distribución, las entradas separadas, la independencia total. Tu madre seguiría exactamente igual, le dije. Dani usaría el piso de arriba. Ni siquiera tendrían que verse. Pensé, de verdad pensé, que esta vez habría un margen, que al menos lo consideraría. Pero no. Su reacción fue peor, mucho peor. Me miró como si acabara de decir algo ofensivo, como si mi propuesta
fuera una amenaza. No, otra vez, sin espacio, sin matices. Mi madre no tiene por qué vivir con nadie. Respiré hondo. No es convivir, Laura, es temporal. Es una emergencia real. Se cruzó de brazos y me cortó. Mi madre pasó por lo mismo que tu hermano. Perdió su casa. Pausa. ¿Y sabes qué hizo? Silencio. Aguantó. Se hizo responsable. No se puso a llorar esperando que alguien la rescatara. Noté cómo apretaba la mandíbula, sin darme cuenta. No está llorando para manipular, le dije, más bajo de lo que esperaba. Le estafaron. Fue un fraude. Negó con la cabeza. Firme. Es exactamente lo mismo. Ahí algo empezó a cambiar. Los dos tomaron malas decisiones, y ahora pretenden que otros paguen las consecuencias. No respondí, porque en ese momento ya no estaba discutiendo, estaba escuchando, y lo que escuchaba no me gustaba. Entonces lo dijo, sin suavizarlo, sin dudar. Hay que ser idiota si crees que alguien más te va a salvar la vida. Sentí algo en el pecho, seco, frío. Aquí todos sufrimos, continuó. Ese hermano tuyo seguro quiere aprovecharse de ti, y tú tampoco seas idiota. Ahí sí, ahí ya no era solo un no, era desprecio, por él, y por mí. Me levanté, sin decir nada más. Fui al salón. Necesitaba aire, distancia, silencio. Ella no me siguió. Se quedó en la mesa, como si ya hubiera terminado. Esa noche no dormí, o si lo hice, no lo recuerdo. Daba vueltas, mirando al techo, y de repente, empecé a recordar cosas que llevaba tiempo sin pensar. Cuando yo tuve el accidente en la obra, años atrás, semanas sin poder moverme bien, dolor constante, miedo real a no volver a trabajar. Nuestros padres ya no estaban, y curiosamente, mucha gente tampoco. Desaparecieron, amigos, compañeros. El único que se quedó fue Dani. No una noche, no 2, semanas, sentado en una silla incómoda, a mi lado, sin quejarse, ayudándome a levantarme, a comer, a ir al baño cuando no podía solo. Nunca me hizo sentir una carga. Nunca me lo recordó. También recordé el dinero. Cuando yo estaba en cero, literalmente en cero. Y él apareció, sin preguntas, sin condiciones, porque éramos familia. Y mientras Laura dormía a mi lado, tranquila, estable, segura en su rutina, yo no podía dejar de pensar en una sola cosa. No en qué era lo correcto, eso ya lo sabía, sino en qué precio iba a tener hacerlo. Lo supe en el segundo exacto en que Laura me llamó monstruo. No porque me hiriera, sino porque ya no sentí nada. Ni culpa, ni duda. Solo la certeza incómoda de que ya había cruzado un límite. Y que ella ni siquiera lo había visto venir. Los días anteriores me habían ido desgastando de una forma silenciosa. No era una discusión puntual. Era una acumulación. Cada palabra de Laura, cada gesto de rechazo, se me había quedado pegado por dentro. Y cuanto más pensaba en Dani, más evidente se volvía todo. Volví a intentar hablar con ella una vez más. No por insistir sin sentido, sino porque necesitaba escucharla otra vez. Confirmar que no había grietas. Le planteé algo distinto. No hablé de Dani directamente. Hablé de valores. De cómo reaccionas cuando alguien cercano se queda sin nada. De lo que eso dice de ti. Incluso cuando nadie está mirando. Ni se lo pensó. No va a vivir ahí, ni duda, ni pausa. No quiero líos. No quiero cargar con problemas que no son míos. Ahí lo entendí del todo. No era una discusión que pudiera ganar. Era una posición fija, y algo dentro de mí empezó a cambiar. Porque ya no se trataba de elegir entre dos opciones. Se trataba de aceptar quién tenía delante. Esa noche, después de otra llamada de Dani, más apagado, más cansado, tomé la decisión definitiva. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos, sin enfadarme, sin dramatizar, como quien asume algo que ya sabía desde hace tiempo. No podía seguir esperando. No iba a dejar que mi hermano se desmoronara mientras yo miraba hacia otro lado, solo por mantener una paz que ya no existía. Actué, sin anunciarlo. Después de otro intento inútil con Laura, me metí en el despacho.
Cerré la puerta con calma. Me senté, cogí el móvil y marqué. Sergio, necesito mover algo ya. No hubo introducciones. Tengo una vivienda ocupada por alguien sin contrato. Quiero iniciar el procedimiento para recuperarla. La necesita mi hermano. Silencio breve. ¿Te refieres a la de Alcalá?, preguntó. ¿La que está usando tu suegra? Esa misma. Pausa. Es tu propiedad, puedes hacerlo, respondió. Pero no te voy a engañar. Esto va a romper cosas. Miré la mesa, un segundo. Ya están rotas. Silencio. De acuerdo. Empiezo hoy mismo. Colgué. Y ahí fue cuando lo noté. No alivio, no satisfacción. Una especie de tranquilidad extraña. Como si todo hubiera dejado de ser confuso. Después llamé a su madre. No porque hiciera falta, sino porque quería escucharla. Una última vez. Respondió rápido. Dígame. Buenas tardes. Quería comentar algo importante sobre la casa. Ni me dejó terminar. Sé perfectamente por qué llamas. Y ya te digo que no. Mismo tono seco. Misma postura. No quiero a nadie más ahí. Y menos a ese chico. Ese chico. Ni siquiera su nombre. Tragué saliva pero mantuve la voz plana. Solo quería saber si había algún margen. ¡Ninguno! Esa casa es mi hogar ahora. Y no la voy a compartir. Pausa. Corta. Perfecto. Silencio al otro lado. Gracias por dejarlo claro. Colgué. Sin subir el tono. Sin discutir. Y en ese instante, desapareció la última duda. No había negociación posible. Solo posiciones. ¿Y la mía? Ya estaba decidida. El resto del día lo pasé en automático, haciendo cosas sin pensar demasiado. Pero sabía que la reacción no tardaría. Y no tardó. La puerta se abrió de golpe por la tarde. Laura entró acelerada, tensa. El bolso cayó en el sofá sin cuidado. Y me miró como si no me reconociera. ¿Qué has hecho? Su voz no era solo enfado, era incredulidad. Mi madre me ha llamado llorando. Han ido abogados. ¿Tiene que ver contigo? La miré, sin moverme. Sí. Pausa. He iniciado el desalojo. El cambio en su cara fue inmediato. Rabia pura. ¿Pero tú estás bien? ¡Es mi madre! Es mi propiedad. El silencio que siguió fue denso. Mi hermano necesita un sitio donde quedarse. Empezó a moverse por el salón, de un lado a otro, demasiado rápido. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? La estás dejando sin nada. No, la interrumpí. Se le ofrecieron alternativas. Las rechazó. Se giró hacia mí. No es lo mismo. La miré directamente. Sí lo es. Pausa. Los dos se quedaron sin casa. La diferencia es que yo ofrecí ayuda a los dos. Y solo uno estaba dispuesto a aceptarla. Su expresión cambió. Se endureció. Más fría que antes. Eres un monstruo. Y ahí fue cuando lo entendí del todo. No era yo quien había cambiado. Era que, por primera vez, estaba viendo todo sin filtros. Lo que terminó de romperlo todo no fue cuando me llamó monstruo. Fue cuando intentó negociar solo porque ya estaba perdiendo. Ahí entendí que no era una cuestión de valores. Era de control. ¿Cómo puedes hacerle esto a una mujer mayor? La pregunta me salió sola, sin pensarla. Pero no era una pregunta real, era un espejo. ¿Y cómo puedes pedirme que deje tirado a mi hermano?, añadí. ¿Cómo puedes llamarle aprovechado sin saber ni la mitad? Eso fue suficiente. Algo en ella se encendió. Empezó a hablar más rápido, más alto, sin filtro. Las palabras ya no eran argumentos, eran ataques. Egoísta, cruel, insensible. Que siempre había puesto a mi familia por encima de ella. Que estaba destrozando nuestro matrimonio por alguien que, según ella, no lo merecía. No la interrumpí, la dejé vaciarse. Cada palabra confirmaba algo que ya sospechaba. Cuando terminó, respiré despacio. No estoy rompiendo nada, dije. Solo estoy actuando como creo que se debe actuar. Negó con la cabeza. Tenía los ojos húmedos, pero no había duda en ellos. Ojalá te arrepientas, soltó. Ojalá el día que tú necesites ayuda, nadie esté ahí. La miré, y por primera vez en días, todo estaba claro, sin ruido, sin contradicciones. Lo siento, le dije,
Pero el drama de tu familia no es mi problema. Se quedó quieta, literalmente quieta. Unos segundos en silencio, y entonces cambió. La rabia desapareció. Su cara se volvió más fría, más calculada, como si hubiera cambiado de estrategia. Vale, dijo de repente. Hagamos lo que propusiste. Pausa. Tu hermano arriba, mi madre abajo. Su tono era más suave, pero no era empatía, era urgencia. La observé sin responder, y ahí lo vi. No estaba buscando una solución justa, estaba intentando recuperar terreno. No, Laura, la corté. Prefiero que Dani esté solo. Frunció el ceño. ¿Qué? No quiero que comparta el espacio con nadie. Un paso hacia mí, más tensión. Deja de repetir lo que yo decía, espetó. Deja de imitarme. ¿Qué te pasa? No reaccioné. ¿Disfrutas con esto? Continuó. ¿Te gusta ver sufrir a la gente? Silencio. La miré. Sí. No levanté la voz. Disfruto ver cómo la justicia incomoda a quien estaba acostumbrado a imponer condiciones. Sus ojos se abrieron. No esperaba esa respuesta. Estás mal, susurró. Muy mal. No respondí. Se giró. Salió de casa llorando. La puerta se cerró de golpe, y el silencio que quedó fue distinto. Pesado, pero limpio. Por primera vez en días. No había confusión, solo hechos. Un par de horas después sonó el móvil. Sergio. Ya está hecho, dijo. El desalojo se ha ejecutado. Pausa breve. Ahora mismo hay 2 mujeres fuera, bastante alteradas. Lo normal es que se marchen cuando se cansen. Cerré los ojos un segundo. Nada. Ni culpa. Ni alivio. Gracias, Sergio. Colgué. Laura no volvió esa noche. A la mañana siguiente me levanté temprano, sin ruido. Preparé una pequeña maleta y salí hacia la otra casa. Llamé a Dani mientras conducía. Ya está todo listo. Puedes quedarte allí el tiempo que necesites. Silencio al otro lado. Luego, un suspiro. Gracias. Sabía que no me ibas a dejar tirado. Cuando llegamos, entró despacio, como si no terminara de creérselo. Miraba cada rincón, las habitaciones, la cocina, el baño. No era nada lujoso, pero estaba limpio, cuidado, suficiente. No sé cómo devolverte esto, dijo al final. Negué con la cabeza. No tienes que devolver nada. Pausa. Aquí estás a salvo. Eso es lo único que importa. Se quedó callado un momento, incómodo. Al menos déjame pagar algo. No quiero ser una carga. Lo único que tienes que hacer ahora es estabilizarte, le dije. Resolver lo tuyo, volver a ponerte en pie. Lo miré. Esto no es ayuda, es lo normal. Asintió, con los ojos húmedos. Familia. Nos despedimos poco después. Cuando me fui, no miré atrás. En el coche, mientras conducía. Repasé todo, cada conversación, cada decisión. Y no encontré arrepentimiento, solo una certeza incómoda. Nada iba a volver a ser como antes. Actualización. Han pasado varias semanas, y sí, todo terminó como muchos imaginaban. Estoy en proceso de divorcio, y estoy mejor. Después de aquel día, Laura no volvió a casa. Primero se fue con una amiga. Luego empezó a moverse entre familiares. Los primeros días intentó llamarme varias veces. No para entender, no para arreglar nada, solo para presionar, para exigir que retirara el desalojo. Cuando vio que no iba a ceder, cambió. Primero fueron reproches constantes, luego ataques, y después, chantaje emocional. Que había destruido el matrimonio, que era cruel, que nadie en su sano juicio haría lo que yo hice. Pero había algo que no cambiaba. Nunca mencionaba a Dani. Nunca hablaba de lo que había pasado realmente. Todo giraba en torno a ella y a su madre. Ahí fue cuando todo encajó. El problema no había empezado con esto. Siempre había estado ahí. Yo simplemente no había querido verlo. No hasta ahora. Poco después, inicié el divorcio. La decisión de divorciarme no llegó con gritos. Llegó en silencio. Cuando entendí que ya no había nada que salvar. No fue un impulso. Fue una consecuencia. Para cuando todo explotó, yo ya había hecho el recorrido completo por dentro.
Ya había visto lo suficiente. Ya había escuchado lo que necesitaba escuchar. Y sobre todo, ya había entendido quién tenía delante. No fue rabia, no fue orgullo, fue claridad. Me di cuenta de que estaba casado con alguien que elegía cuándo sentir empatía y cuándo no, que trataba la ayuda como una debilidad y la solidaridad como una molestia que había que evitar. Y eso no era algo puntual, era su forma de funcionar. El divorcio llegó después casi de forma natural, sin escenas, sin dramatismo innecesario, como quien cierra una puerta que lleva tiempo entreabierta. En lo práctico, todo fue bastante directo. No tenemos hijos. Los bienes estaban claros desde el principio. No hubo guerras absurdas ni peleas interminables por cosas materiales. Cada uno sabía lo que le correspondía. Y eso, dentro de todo, facilitó el proceso. Laura, por su parte, intentó construir su propia versión fuera, contar la historia desde otro ángulo, colocarse como la víctima. Al principio supe que lo haría. Era previsible. Pero me sorprendió algo. No me afectó. No sentí la necesidad de salir a explicarlo todo, ni de defenderme, ni de convencer a nadie. Porque cuando tienes claro por qué hiciste algo, ya no necesitas que otros lo validen. Y esa tranquilidad no la había tenido en mucho tiempo. En cuanto a Dani, poco a poco fue recuperando el equilibrio. Sigue en la casa, pero ya no es el mismo de aquellas llamadas. Ha ido resolviendo lo del fraude. Se movió, preguntó, luchó y encontró trabajo. No fue inmediato, pero llegó. Aún insiste en pagarme algo. Cada vez que puede, lo menciona. Al principio le dije que no, pero al final acordamos algo. Cuando esté completamente estable, empezará a aportar. No porque yo lo necesite, sino porque él lo necesita. Porque hay algo en recuperar tu independencia que no tiene que ver con el dinero, sino con la dignidad. Y eso no se negocia. En cuanto a mí, pensé que me iba a golpear el silencio, que la casa se me haría grande, vacía. Pero no fue así. Lo que sentí fue otra cosa. Calma. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvió a ser eso. Un sitio donde no tenía que medir cada palabra, donde no tenía que anticipar reacciones, donde no tenía que justificar decisiones que, en el fondo, siempre supe que eran correctas. Y esa paz pesa más que cualquier compañía equivocada. Si algo me dejó todo esto, fue una lección que no se aprende en los momentos fáciles. Una relación no se define cuando todo va bien. Se define cuando alguien cercano se hunde. Y ves cómo reacciona la persona que tienes al lado. Ahí no hay filtros, ahí no hay máscaras. Ahí aparece lo real. No me arrepiento de haber ayudado a mi hermano, ni un segundo. Y tampoco me pesa haber puesto límites, aunque eso implicara perder un matrimonio. Porque al final entendí algo que antes solo intuía. La justicia no siempre es cómoda, no siempre es bonita, pero muchas veces es necesaria. Necesaria para que cada uno enfrente lo que ha hecho, y para que tú puedas mirarte al espejo sin apartar la mirada. A los que habéis leído hasta aquí, a los que opinasteis, a los que entendisteis, a los que incluso no estuvisteis de acuerdo. Gracias. Porque, aunque no lo parezca todo eso, también forma parte de volver a empezar.